Bueno, pues yo ya tengo I5. Si queréis, como al principio es una mera presentación, podemos ir empezando y ya cuando tenga que hablar Quique y Raúl, pues ya será un poquito más tarde y los que quieran conectarse les habrá dado tiempo a conectarse del todo. Bueno, lo primero, nos gustaría agradeceros mucho que estéis aquí conectados de estas formas telemáticas en esta situación especial, en esta tarde, y consideramos que estamos celebrando todos juntos el Día Mundial contra la Incineración, nosotros a través de este pequeño acto. Vamos a aprovechar esta fecha y también el hecho de que se acerca la renovación del contrato de la incineradora de Valdemingome, que va a ser en junio de este mismo año, para presentaros un informe que respalda la idea de que la incineradora no solo es una mala decisión ambiental, social y de salud, sino que no es necesaria en la gestión de los residuos de Madrid. Sobre todo si esta gestión es coherente tanto con la legislación vigente a nivel europeo y estatal, como con las directrices técnicas y sobre todo con el sentido común que nos impulsa hacia un modelo de residuo cero en el que la prevención, la reducción y el reciclaje son las piezas clave y la incineración no puede tener cabida. La sesión, como ya os hemos comentado antes, se va a dividir en tres partes. Primero, Enrique Villalobos y Raúl Urquiaga van a dar a conocer una síntesis del informe que os he estado comentando y que ya tenéis disponible en las páginas web de las entidades y también en la página web de la plataforma, de la mesa de trabajo, que es dioxinasyfuranos.org. ¿Vale? La mesa de trabajo para el cierre de la incineradora de Valdemingómez está compuesta por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, por Ecologistas en Acción y también por Grama. Tanto Raúl como Quique tendrán aproximadamente 15 minutos para hablar y espero que no me lo hagan pasar muy mal y no se pasen mucho. De todas maneras, yo cuando lleven 12 minutos así empezaré a dar guerra para que vayan terminando. Después, los integrantes de la fila cero van a hacer un comentario de las cuestiones que consideren oportunas sobre este tema. Tenemos en esta ocasión la suerte de contar con Carlos Arribas, que es el coordinador del área de residuos a nivel confederal de Ecologistas en Acción. También con Pedro Navarrete, que fue comisionado para la Cañada Real del Ayuntamiento de Madrid, y con Rosa María Pérez, de la Asociación Vecinal del Pau en Sánchez de Vallecas. Cada uno contará más o menos con 10 minutos para darnos su visión. A los 10 minutos ya empezaré también a daros la paliza. Después abriremos el debate a todos los participantes. Podéis ir escribiendo las preguntas o comentarios en el chat. Preferimos que lo hagáis así para poder agrupar las preguntas que tengan relación y que todo sea más ágil. Hay una compañera que las va a estar recopilando, las va a estar trabajando en ello y luego las irá planteando a los ponentes, tanto a Raúl como a Quique, como también a los integrantes de la fila C. Esperamos que la sesión sea provechosa para todos y vuelvo a agradecer vuestro interés y voy a dar paso ya a que hable Quique Villalobos. Pues, Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Voy a utilizar una presentación para poder ir guiando un poco el contenido de la parte que voy a contar yo. Entonces, paso a ponerla. Y bueno, pues como estaba comentando Bea, hoy presentamos este documento aprovechando la conmemoración del Día Internacional contra la Incineración. La parte en la que yo voy a estar hablando va a estar centrada en cómo se gestionan los residuos en la ciudad de Madrid y cómo entendemos que se tendrían que gestionar. Y luego, por otro lado, por qué entendemos que la incineradora se tiene que cerrar, por qué entendemos que, que la incineración es un método malo para gestionar los residuos. Bueno, vamos a ver un momentito. Vamos a hacer una cosa. Le voy a dar permisos a Bea para que si se va sumando más gente pueda ir admitiéndola, ¿vale? Porque estaba yo de anfitrión y no me he dado cuenta que si yo ahora me pongo a hablar, pues no voy a poder estar pendiente. Perdonad. Bueno, como se estaba diciendo, la gestión de los residuos en el Ayuntamiento de Madrid y también en el resto de la comunidad es bastante desastrosa. Tenemos un sistema anticuado y bastante poco eficaz y desde luego inútil para conseguir los objetivos de prevención y de reciclaje de materiales. Para que os hagáis una idea,
el 75% de los residuos que se generan en Madrid son destruidos y por lo tanto son considerados residuos, no son considerados recursos. En torno al 50% se vierten en vertedero con y sin pretratamiento y en torno a un 25% se destruye en la incineradora. Aproximadamente el 20% de los residuos que se generan en toda la ciudad son depositados directamente en vertederos sin haberlos tratado, con lo cual nos estamos ya de antemano saltando varias directrices y normas a nivel estatal europeo. Los sistemas de reciclaje o de recuperación de la materia orgánica son bastante mejorables. Si bien es cierto que desde el año pasado en la Ciudad de Madrid se está recogiendo la materia orgánica y hoy salía en prensa que ya se han empezado a repartir los contenedores para poder recoger la materia orgánica en el Distrito Centro, que es el único que queda sin recoger, que en teoría empezarán en septiembre, pues pese a eso, la recogida es muy mejorable. Toda la materia orgánica que va en la fracción resto como comentaré ahora, no se puede considerar una materia utilizable para hacer compost, por ejemplo, para que os hagáis una idea, porque no está recogida de manera es que no me has hecho anfitrión a mí, lo digo por si has hecho a Isabel y entonces es posible que haya gente esperando. Lo siento mucho por interrumpir. Isabel, Isa, ¿te encargas tú, Isa? No tienes el micro puesto, Isa. ¿Ahora? Perdona. Ahora sí, ¿te encargas tú? Pues bueno, le voy dando... O pon, si quieres, a Bea de anfitriona. Bea, sí, por favor. Pon la Bea de anfitriona, perdonad, es que se me ha debido de mover cuando lo he hecho. Perdonad. Vale, a ver si sé hacerlo, que esa es otra. Bueno, sigo... Yo te llamo, Isa. Venga, vale. Y sí, eso, y quitad el micro, por favor. Vale, luego os estaba diciendo que el 20% de los residuos se depositan directamente en vertedero. En las plantas de separación, de triaje, solamente se recupera un 25% de todo lo que entra, es decir, todo lo demás prácticamente va a biometanización y luego finalmente a vertedero. En torno a un 10% o menos de ese material que sería recuperado se corresponde con materiales utilizables como vidrio, ferromagnéticos, plásticos, etcétera. La recogida, como os dije antes, selectiva de materia orgánica en concreto, toda la que va por la fracción resto y que por lo tanto no está recogida de manera separada, no se puede considerar como una materia orgánica utilizable para compost. Y entonces lo que se hace es biometanizarla, ¿no? Estabilizarla, y el resultante, ese digestato que sale de las plantas de biometanización va finalmente a vertedero. ¿Qué es lo que tendríamos, por lo tanto, que hacer? Pues lo principal es esto que aparece aquí en estas dos pirámides. La pirámide de la izquierda es la que marca el cómo tendría que ser la jerarquía de residuos y es en sí una pirámide en la que en su parte superior, la más importante, sería la prevención, luego la reutilización, luego el reciclaje, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de la verdad, en la gestión que se hace de los residuos se reproduce también de esta manera, de manera que el menor esfuerzo se dedica a la prevención, después a la reutilización y finalmente los mayores esfuerzos se dedican a la eliminación, como veíamos antes. El 75% de los materiales de los residuos generados van a la eliminación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es invertir la pirámide y dedicar el mayor esfuerzo para conseguir el mayor resultado a la prevención, progresivamente a la reutilización y así hasta llegar a la eliminación. Desde nuestro punto de vista, además, sería muy importante el no considerar la incineración como una parte principal de la valorización energética. Es decir, hay otro tipo de valorizaciones, incluso energéticas, que serían menos dañinas que la que se produce con la incineradora. Por tanto, pues como digo, prevención, mejorar la separación, recuperación, reciclaje de materiales y especialmente o muy principalmente en la materia orgánica. Si el primer escalón de nuestra jerarquía, el principal, es la prevención,
pues como digo, ahí es donde se deberían generar los mayores esfuerzos. ¿Qué significa prevenir? Significa producir menos residuos. Y esto, por lo tanto, va acompañado de consumir menos. Podríamos pensar, qué difícil, ¿no? En una sociedad de consumo como la nuestra, el reducir el consumo. Bueno, pues la actual ley marca un 10% de reducción respecto de los residuos que se generaron en 2010 y el nuevo proyecto de ley contemplaría un 15% de reducción. Pues para que os hagáis una idea, en los últimos 10 años se ha conseguido ya en Madrid alcanzar en 2 ocasiones el equivalente a ese 15%. Y en otros 4 años, en otras 4 ocasiones, hemos estado muy cerca de conseguirlo. Y todo eso sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de campaña especial para hacer esa prevención. ¿De dónde ha procedido esas reducciones en la generación de residuos? Pues fundamentalmente de la crisis del 2008, para que nos hagamos una idea. Es decir, una crisis de consumo genera una mejora en la situación. Lo único que tenemos que hacer es transformar muchas de nuestras conductas, equiparándolas a esas limitaciones en la generación de residuos. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer para poder abordar esta prevención sin tenernos que meter, digamos, en clave de crisis? Pues, por un lado, implementar incentivos económicos para generar esos comportamientos, tanto a empresas como a vecinos y vecinas. Si ponemos un plan en marcha de control y fiscalización de los residuos industriales, también podríamos generar una mayor reducción de los residuos. En muchas ocasiones, pequeñas industrias utilizan ilegalmente contenedores de residuos sólidos urbanos, con lo cual llegan mezclados con otro tipo de residuos y no son aprovechables y al final acaban en vertedero, con el problema que eso conlleva, porque en muchas ocasiones son incluso residuos peligrosos. Los puntos limpios, que no hay ni de lejos uno por cada distrito de Madrid, y están tan alejados muchas veces de donde vive la gente que son muy poco utilizados. Convertir los puntos limpios en centros de reparación de materiales, de electrodomésticos, reutilización de ciertos productos, sería algo relativamente sencillo. Ya se hizo en el anterior mandato un proyecto piloto en relación a esto y que fue en San Blas, y tuvo un funcionamiento o unos resultados muy interesantes. Solamente habría que intentar reproducirlo en más lugares y conseguiríamos recuperar RAEs y, como digo, otros materiales que ahora mismo van prácticamente al desecho. Generar sistemas de recogida y separación de materiales bajo la máxima de que ningún residuo debe acabar en el vertedero por su mala separación. El sistema que ahora mismo tenemos de recogida de residuos sólidos urbanos no tiene en cuenta esto. Los cubos son abiertos y al final cualquiera puede echar cualquier cosa en cualquiera de ellos. No hay un control y nadie te va a penalizar porque tires una botella de plástico en el contenedor de la orgánica o en el contenedor del resto. No te van a penalizar. Si nos lo planteásemos de otra manera, pues el control sería mayor y conseguiríamos, pues en vez de estar como estamos en tasas del 20% de recogida separada, pues podríamos alcanzar tasas mayores. Necesitamos, por lo tanto, sistemas del estilo del puerta a puerta, puerta a portal, tanto para la ciudadanía como para las empresas. Necesitamos que tengamos muy presente ese objetivo de llegar al 80% de la separación, porque es la base de poder luego hacer un buen reciclaje. Si los materiales llegan bien separados y sin manchar, es mucho más fácil reciclarlos y, por lo tanto, aumentaríamos las tasas actuales de reciclaje y mejoraríamos con mucho la reutilización de esos residuos que podrían ser verdaderamente recursos a nuestra disposición, y estaríamos hablando de verdad de una economía circular y no como ahora que estamos más en una economía lineal. Venimos defendiendo desde hace tiempo la utilización de los sistemas de depósito, devolución y retorno, que vienen a ser estos sistemas en los que conocíamos cuando éramos más jóvenes,
de que las botellas, pues a lo mejor cuando comprabas una botella, te penalizaban con una pequeña cantidad de dinero y cuando devolvías el casco te devolvían esa penalización. Este tipo de sistemas, junto con una mejora del contenedor amarillo, a lo mejor convirtiéndolo en un contenedor ampliado, de manera que en el contenedor amarillo no solamente puedan estar lo que son de las botellas y los envases, etcétera, sino que se puedan meter materiales y no elementos, conseguiríamos de esa manera que todo funcionase bastante mejor. El biorresiduo también, como decimos, la materia orgánica necesitamos que sea planteada, o sea, recogida de una manera que se pueda reutilizar al máximo tanto por ciento. Para eso necesitamos, como decía antes, cubos cerrados, necesitamos recogidas puerta a puerta, puerta a portal, etc. Necesitamos también que el 100% de los residuos orgánicos de los parques y jardines sean compostables y sean compostados. Actualmente una parte importantísima de la recogida de parques no va a la planta de compostaje de migas calientes, sino que va directamente a vertedero, para que os hagáis una idea con lo que eso supone. Bueno, como esto, muchas cosas. Y ya me meto para el final, no sé cómo voy de tiempo, Bea. Bueno, voy bien, ¿no? Me queda un poquito. No, me dice que no, que ya voy acabando. Bueno, para mí es importante dedicarle 2 minutos al cierre de la incineradora. La incineradora es un sistema tremendamente desfasado y que contraviene la jerarquía de residuos, porque lo que nos viene a decir es que podemos producir lo que nos dé la gana porque como lo vamos a quemar y no va a ir a vertedero, es decir, es como si hiciéramos así, clic, y entonces desaparece, pero no es verdad, no desaparece. En torno al 25% de lo que se quema se convierte en un residuo peligroso y concretamente un 3% un residuo que hay que almacenar en un vertedero de materias peligrosas, es decir, es algo muy peligroso. Por un lado, o sea, por ese lado. Además es muy poco eficiente, es el sistema más caro y que menos trabajo, que menos empleo genera y además que consume mucha más energía de la que sería necesaria para tratar esos materiales. La incineración, como digo, es peligrosa. Ya el Instituto de Salud Carlos III nos decía en 2012 que existe un incremento significativo de riesgo de muerte por cáncer en aquellos lugares que están cerca de este tipo de instalaciones. El último estudio, el del Ayuntamiento de Madrid de 2018, nos decía que en el entorno del ensanche de Vallecas hay el triple de dioxinas y furanos, que son sustancias, son compuestos orgánicamente persistentes, y que hay el triple en el ensanche de Vallecas que en la calle Montesa, en el barrio de Salamanca. Esto lo que nos dice es que eso solo ha podido llegar ahí por la incineradora. Son compuestos muy dañinos para la salud y lo que no podemos es tenerlo al lado de las casas. Por eso deberíamos, y ya con esto acabo, recuperar los planteamientos de la estrategia de residuos que fue anulada recientemente, en la que se planteaba que en 2022 se debería estar incinerando la mitad y que se cerrase la incineradora en 2025. Por lo tanto, lo que reivindicamos es que la firma del nuevo contrato, que se tiene que estar haciendo en estos meses, porque acabó el 5 de junio, debería contemplar esos plazos y además un sistema de control estricto de las emisiones e emisiones para poder tener digamos, una cierta tranquilidad de que las cosas se están reubicando en el camino correcto. Y creo que hasta aquí. He intentado ir lo más deprisa posible, lo siento. Bien. Vale, muchas gracias, Quique. Ahora, si os parece bien y estáis todavía receptivos, Raúl nos va a contar la segunda parte de este informe, con datos ya ahí más concretos y Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Espero que se me escuche bien, ¿me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, voy a compartir pantalla. La verdad es que lo que iba a contar, gran parte lo ha contado Quique ya. Yo voy a intentar ampliar algunas de las cosas que ha estado contando Quique y así pues también se nos quedará un poco más, ¿vale?
Bueno, desde la mesa de trabajo por el cierre de la incineradora de Valdemingómez hemos hecho un estudio, un informe, en el que lo que queremos demostrar es que el actual sistema de gestión de los residuos que existe en la ciudad de Madrid es fácilmente mejorable, quizás no por mérito nuestro de que seamos capaces de hacer un plan de gestión realmente bueno o novedoso, sino que porque las cosas van realmente mal dentro del sistema de gestión del Ayuntamiento de Madrid, pues es muy fácil de mejorar y además con medidas en las cuales no estamos inventando absolutamente nada, sino que lo que decimos es implementar actuaciones que ya se están desarrollando en otros lugares, tanto de Europa como del resto del territorio español, y que están probados, que funcionan bien, que son eficientes y que cumplen con o son tendentes a cumplir con los objetivos que nos marca la normativa. Hemos establecido 8 líneas de actuación que serían necesarias para implementar desde ya en la ciudad de Madrid. En primer lugar, la prevención de residuos, los incentivos económicos, la transformación de los puntos limpios, la mejora de las recogidas selectivas, la recogida de los biorresiduos, un tratamiento adecuado de todos estos residuos en las instalaciones existentes y viendo la posibilidad de conseguir de construir nuevas instalaciones desde un punto de vista descentralizado, el cierre de la incineradora de Valdemingómez y, en octavo lugar, un problema que nos ha venido este año y es la no admisión de los residuos de la Mancomunidad del Este. La Mancomunidad del Este, cuyo centro de operaciones, digamos, es el vertedero de Alcalá de Henares, ha quedado completamente colmatado, era una instalación completamente obsoleta y en la cual pues, se venían acumulando los residuos de toda la Mancomunidad del Este de una manera pues, prácticamente con tratamientos finalistas, ¿no? Como el plan de construcción de la nueva planta en Loeches, el macrovertedero de Loeches, está llevando retraso, pues esos residuos los han traído al complejo de Valdemingómez, ¿no? Nosotros creemos que ya es suficiente los problemas de malos olores y otro tipo de problemas ambientales generados por la concentración de plantas de tratamiento de residuos que se dan en el entorno de Valdemingómez para que encima pues tengan que estar llegando residuos que no se generan en el entorno, en la población de Madrid, ¿no? Como comentaba Quique, bueno, nuestro primer objetivo es el de la prevención de residuos. Como veis, en los objetivos que marca la normativa es esa reducción del 10%. En el caso de Madrid, en 2010 se produjeron 1.400.000 toneladas de residuos y, por tanto, según marca la normativa, tanto la normativa estatal como la normativa autonómica y la local de Madrid, a partir de 2020 no podrían generarse más de 1.294.000 toneladas de residuos, ¿no? Esto nosotros consideramos que es un objetivo que está ahí. El año 2010 que se eligió para tener este objetivo, pues es un año en el que realmente se produjeron mucha cantidad de residuos, todavía no, aunque ya estábamos dentro de la crisis económica, pero todavía en cuanto a la generación de residuos no se había producido esa quiebre de la curva de generación y por tanto es una cantidad que es relativamente alta, ¿no? ¿Se puede hacer más? Pues sí, nosotros creemos que desde ya se puede obtener ese objetivo del 15%, es decir, que al año no se produjeran más de 1.222.000 toneladas al año, ¿no? Como veis en el gráfico, estos son la evolución de los residuos que se han generado en Madrid en los últimos 10 años y veis que en el año 2013 y en el año 2014 se ha alcanzado ese 15%, ¿no? Y muy cercanamente los años 2012, 2015, 2016 y 2017. Es decir, sin hacer prácticamente nada, el Ayuntamiento de Madrid
se ha puesto a conseguir esos objetivos de reducción, y con medidas fáciles y sencillas pues se puede llegar a conseguir ese objetivo del 15%, ¿no? Nosotros consideramos que deben establecerse incentivos económicos que promuevan la prevención de residuos en relación a una mejor gestión de los mismos. Es decir, se tiene que premiar a quien menos genera, a quien mejor selecciona y a quien hace un mejor tratamiento. Y se debe penalizar pues, a quien más genera, a quien genera peores residuos, aquellos residuos que son más difíciles de tratar adecuadamente, y aquellos residuos que sean más tóxicos, y a quien destine los residuos a los peores tratamientos. Es decir, creemos que es necesario una tasa que penalice la incineración y el depósito en vertedero, ¿no? Además, creemos que es necesario tener un plan de control y fiscalización de los residuos industriales, ¿no? Actualmente llegan más de 100.000 toneladas al año de residuos generados por la actividad económica, por empresas, que van directamente a vertederos sin ningún tipo de tratamiento. Eso se tiene que acabar, igualmente que haya empresas que empleen los contenedores dedicados a los residuos domésticos, que vayan sus residuos industriales pues como si fueran residuos domésticos o residuos asimilables a los domésticos, ¿no? Tiene que haber un control y una fiscalización de todo ese tipo de residuos industriales, ¿no? Los puntos limpios, lo comentaba antes Quique, ¿no? Hay que transformarlos. Actualmente los puntos limpios no funcionan prácticamente para los objetivos que tienen. Son lugares en los que los particulares tienen problemas incluso para echar sus residuos. Las pequeñas empresas no pueden entrar a esos puntos limpios para depositar sus residuos, y creemos que tienen que ser transformados para que tanto particulares como empresas puedan llevar allí sus residuos, y con el objetivo de que se puedan reparar y que se puedan reutilizar. Es decir, crear valor y empleo a esos residuos a través de los principios de la economía circular. Creemos que se podría empezar ya a funcionar a este nivel con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con los textiles y con los muebles, ¿no? Actualmente es insuficiente los puntos limpios que existen en la ciudad de Madrid. La estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid habla de un ratio de 30.000 habitantes por punto limpio, y actualmente estamos cercanos a un punto limpio por cada 200.000 habitantes. Es decir, son instalaciones que hace falta una transformación de arriba abajo y que realmente puedan servir para esos objetivos de prevención y de reutilización de los residuos. En las mejoras de las recogidas selectivas, pues lo ha comentado bastante bien Quique. No podemos encontrar lo que vemos en las fotografías de la izquierda, que es algo que ocurre muy habitualmente, como cualquier tipo de residuo pues van a parar a las islas de contenedores, y creemos que hace falta una reconversión en la que se recoja por materiales y no por su uso. Es decir, ahora mismo el uso que se le da a la contenerización son los envases, pero no podemos echar a su separación por cualquier tipo de plástico, cualquier tipo de metal, cualquier tipo de vidrio, etcétera. También es importante una recogida puerta a puerta a grandes generadores de envases ligeros, para evitar lo que aparece en la fotografía de abajo, que los comerciantes colapsen los contenedores con los residuos ligeros que ellos generan, y pues dificulten que los particulares puedan estar separando sus residuos, ¿no? Quizá lo principal que nosotros proponemos en nuestro informe es una recogida selectiva eficaz de los biorresiduos. Nos planteamos el objetivo del 80% de recogida de los residuos orgánicos. Es un objetivo ambicioso, pero creemos que es realizable, llevando una serie de medidas que ya se están implementando en otros sitios, y que lo único que hace falta es tener voluntad política para desarrollarlo.
la recogida puerta a puerta en viviendas unifamiliares. Existen barrios, aunque no es la mayoría, pero sí que existen barrios en Madrid de viviendas unifamiliares a los cuales se podría recoger puerta a puerta tanto sus residuos domésticos como los residuos vegetales de los parques y jardines, la recogida portal a portal en zonas homogéneas, en los PAUs, en los nuevos PAUs de grandes comunidades de vecinos, sería posible implementar estos servicios de recogida de residuos, el contenedor marrón cerrado, es decir, con una apertura pues, a través de un chip o a través de una combinación de candado, que durante algún tiempo conviviera con el sistema abierto que existe actualmente en casi todos los barrios de Madrid y que está demostrado que los niveles de impropio y los niveles de eficacia que tiene ese sistema de contenedor marrón abierto pues no se pueden equiparar a los del contenedor marrón cerrado. Es necesario recoger el 100% de los residuos vegetales, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo marca la normativa. Desde el 31 de diciembre de 2019 ya no deberían estar llevándose ningún residuo vegetal de parques y jardines a los vertederos y actualmente en Madrid la totalidad de los residuos de parques y jardines son depositados en vertederos. Aproximadamente cerca del 7% del total de los residuos que se generan en la ciudad de Madrid. Además, proponemos que es posible realizar compostaje descentralizado, tanto doméstico como comunitario, como en pequeñas plantas de gestión, de gestión tanto a través de particulares como a través de iniciativas vecinales. Es posible gestionar un 10% de los residuos orgánicos que se generan. Actualmente las iniciativas de compostaje descentralizado que existen en Madrid son puntuales, son testimoniales y esto tiene que cambiar porque Madrid ahora mismo está prácticamente a la cola en compostaje descentralizado en cuanto a las capitales del territorio español, ¿no? No nos estamos inventando nada, el sistema del contenedor con chip viene funcionando, la recogida puerta a puerta viene funcionando en muchas localidades del País Vasco, de Cataluña, es un sistema que funciona perfectamente y que produce unos niveles de recogida selectiva en torno al 60-80%. La recogida de restos vegetales de jardín es posible hacerla puerta a puerta, es una cosa tan fácil como establecer una serie de horarios de recogida por las zonas de viviendas unifamiliares que van generando ese tipo de residuos y sistemas de compostaje descentralizado, de compostaje doméstico, pues existen cientos de iniciativas en todo el territorio español y ahí están los resultados, ¿no? Una de las... 10 minutos, ¿vale? Ya llevas 10 minutos. Bueno, un poco vale, más. perfecto, sí, me da tiempo. Una de las cosas en la que hemos incidido en el informe es valorar cuáles son las infraestructuras que existen en el complejo de Valdemín Gómez y valorar si son suficientes, si sobran o si es necesario adecuar algunas de las existentes, ¿no? Hemos planteado dos objetivos. Utilizar para el tratamiento que proponemos las plantas que ya existen en el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. No son seguramente las infraestructuras que a nosotros nos gustarían, pero creemos que ya que se ha realizado ese gasto económico, hay que amortizarlas y, por tanto, hasta el fin de su vida útil, pues seguir utilizándolas. Mientras tanto, plantear su sustitución progresiva a través de plantas descentralizadas, plantas de pequeña capacidad. Hemos planteado una capacidad de 30.000 toneladas de capacidad y la novedad que planteamos es que pasaríamos de la situación que tenemos abajo de grandes plantas que gestionan todos los residuos de la capital a un sistema descentralizado en el que esas pequeñas plantas puedan ir situándose solidariamente en distintos barrios, en zonas industriales de la capital. Creemos que esto generaría un mejor tratamiento de los residuos,
generaría menos impactos ambientales en el territorio y además generaría más posibilidades de empleo y de crecimiento económico en los barrios. Hemos hecho una valoración en relación a los porcentajes de recogida selectiva que proponemos con esa reducción del 15%, cuál sería el escenario de utilización de las infraestructuras existentes. Con la fracción orgánica, con esa reducción del 15% y la recogida selectiva del 80%, tendríamos un volumen de tratamiento de 329.000 toneladas y con las plantas existentes darían de sobra, incluso nos sobraría una de las plantas de biometanización, la planta de biometanización de La Paloma, que la podríamos emplear para tratar el rechazo de materiales orgánicos de la fracción resto que no hemos conseguido tratar dentro de este 80%. En cuanto a los plásticos, metales, bricks, vidrios, papel y cartón, ya no estaríamos hablando de envases, sino de materiales. Igualmente, prácticamente con el volumen de tratamiento que tenemos en Valdemingómez, lo tendríamos. Con las plantas existentes tendríamos un tratamiento de 126.000 toneladas y habría que reconvertir las líneas que actualmente tratan la fracción resto de la planta de la Paloma para además construir una o dos pequeñas plantas de estas que hemos visto distribuidas descentralizadamente en distintos barrios de Madrid y pues tendríamos, con esto nos daría para tratar ese volumen de 365.000 toneladas de este tipo de materiales. La fracción resto estaría compuesta por ese 20% de la materia orgánica que no hemos recogido selectivamente, ese 20% de los materiales que también que no hemos recogido y además por aquellos materiales que actualmente o no son reciclables o con los sistemas de tratamiento que tenemos actualmente pues no se pueden tratar en Madrid, ¿no? La parte orgánica se separaría a través de los sistemas actuales, de hundido en Trommel tendríamos 82.000 toneladas que estaríamos tratando con la planta de biometanización de La Paloma y recuperaríamos un 10% con los sistemas tradicionales y tendríamos un rechazo del 22%, ¿no? Con estas cantidades no sería necesaria la planta de tratamiento y separación de las lomas, es decir, la planta donde está actualmente la incineradora de Valdemingómez, y además estaríamos hablando de unas cantidades de rechazo que no harían que la incineradora funcionara con una capacidad adecuada y por tanto a lo mejor estaría al borde de su rentabilidad. Con lo cual es un argumento más para decir que proponiendo, realizando un sistema de gestión de los residuos distintos, podríamos cerrar la incineradora de Valdemingómez. Por terminar, lo que proponemos desde la mesa de trabajo por el cierre de la incineradora de Valdemingómez es una reducción del 15% de los residuos, proponemos un 80% de separación y reciclaje de envases ligeros y de la materia orgánica, conseguiríamos un reciclaje, una reducción y reciclaje del 34% de los materiales, del 26% del total de residuos a través del compostaje, de la biometanización y posterior compostaje de la materia orgánica, obteniendo un compost de calidad, porque lo hemos separado correctamente a través de los sistemas que hemos visto. Además, obtendríamos un 6% de bioestabilización de esa materia orgánica que va en la fracción resto y, por tanto, llegaríamos a un objetivo del 68% de reciclaje, mucho más de lo que marca la normativa actualmente. El rechazo sería del 22% y progresivamente hasta 2035, que es la fecha que marca la normativa, para que a los vertederos no vaya más del 10% de los residuos, pues tendríamos 15 años para bajar ese 22%
que iría a vertedero, actualmente va al 50%, y tendríamos tiempo y muchas posibilidades de llegar a ese 10%. Y bueno, pues hasta aquí es todo. El informe ya está subido a la dirección que veis aquí, dioxinasufuranos.org, y si queréis profundizar algo o tenéis alguna duda, pues ahora en el debate pues lo podemos ver. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Quique. Ahora nos toca la segunda parte de esta sesión, y es que los integrantes de la fila cero que hemos llamado, unos expertos, nos cuenten un poco, nos hagan un comentario de qué les parece esta cuestión y de otras cosas que tengan que ver con su realidad. Antes que esto, quería recordar a los que se han incorporado más tarde, que a lo mejor no lo saben, que estamos recogiendo las dudas y las aportaciones por el chat. Entonces, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no esperéis a más tarde, simplemente ir rellenando el chat y escribiendo vuestra duda en el chat, y hay una compañera que se está encargando de recopilarlas todas y de resumirlas para luego que el debate sea de esa forma. Entonces, no vamos a dar manos, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis todos claro y que las dudas las tengáis por ahí. Vale, pues siguiendo con esta segunda parte que andábamos diciendo, va a comenzar su presentación Carlos Arribas, que, como hemos dicho antes, es el coordinador del área de residuos a nivel confederal de Ecologistas en Acción. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación que me habéis hecho. Bueno, evidentemente la estrategia que habéis explicado es buena, es decir, se trata de que no lleguen residuos a la incineradora, que no haya residuos para quemar, ¿no? En una palabra, y si no hay residuos para quemar, evidentemente la incineradora se tiene que cerrar. Bueno, como habéis comentado, la incineración y el vertido son las peores formas de tratamiento de los residuos. Esto está reconocido por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo. Son las formas menos sostenibles de tratamiento y de gestión de esos residuos. Un tema que muchas veces no se suele comentar es el tema que las incineradoras son emisoras de gases de efecto invernadero. Es decir, porque cuando nosotros llevamos un residuo a quemar, el carbono que contiene contenido en ese residuo se emite instantáneamente a la atmósfera. Es decir, una vez que pasa por el horno y ese residuo se convierte en cenizas, lo que hacemos, bueno, pues es transportar ese residuo al medio atmosférico y también al medio sólido, porque queda un residuo sólido, como habéis dicho, de un 23 o un 25% entre las cenizas volantes, ¿no?, que son residuos peligrosos, y las escorias. Bueno, pero estamos convirtiendo esa materia, una parte de la materia orgánica, vamos a ver, una parte de lo que llega a la incineradora es materia orgánica, y otra parte es, bueno, y por lo tanto, desde un punto de vista de contabilidad de las emisiones, se considera que esas emisiones son neutras, porque es la fracción biogénica, pero hay otra parte que es carbono que proviene, pues, de plásticos, de textiles, etcétera, que tienen un origen fósil, y por lo tanto las incineradoras contribuyen al cambio climático, ¿no? Con las emisiones registradas en el registro PRTR del año 18, que son las últimas que están publicadas, las 10 instalaciones de incineración en el Estado español emitieron 1,24 millones de toneladas. Hay que tener en cuenta que toda la gestión de residuos, el año pasado, las emisiones de gases de efecto invernadero de la gestión de residuos son alrededor de unos 10 millones de toneladas. Y no se contabilizan las emisiones de las incineradoras en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Pero es que no solamente se emiten este contaminante, que es el CO2, es un contaminante importante porque contribuye al cambio climático, sino que se emiten centenares de sustancias. Muchas veces, muchas de ellas, ni siquiera sabemos cuáles son, porque se emiten bajo la clave de carbono orgánico total, ¿no? Que el carbono orgánico total emitido el año pasado por las 10 instalaciones de incineración de residuos urbanos fueron exactamente
a ver si lo tengo aquí apuntado, 8.838 kilogramos. En este mare magnum de carbono orgánico total se introducen o se contabilizan muchísimas sustancias que no aparecen descritas en el registro PRTR. El registro PRTR solamente incluye 96 sustancias, pero hay muchas sustancias que ni siquiera se analizan, no aparecen en el registro, por lo tanto no se tienen que medir, y que son sustancias peligrosas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las dioxinas bromadas, o sea, igual que hay dioxinas y furanos clorados, existen dioxinas y furanos, sustancias bromadas, es decir, que el papel que juega el átomo de cloro en esas moléculas juega el bromo, ¿no? Y cada vez hay más sustancias bromadas que tienen aditivos bromados, plásticos que tienen aditivos bromados, se utilizan mucho como digamos, sustancias que impiden que se quemen, que se queme el plástico, por ejemplo, de todos los aparatos eléctricos y electrónicos que tienen plásticos, tienen aditivos bromados para evitar que se incendien de forma inoportuna, ¿no? Y este bromo pues, pasa a formar parte de esas emisiones. Haciendo un análisis de las emisiones de estas 10 instalaciones incineradoras de residuos urbanos, que existen actualmente, bueno, ahora mismo existen 11, con la incineradora de Zubieta en Donosti, pues ahora mismo son 11 instalaciones. Nos encontramos, por ejemplo, con 146 miligramos de dioxinas. Sabes que las dioxinas son sustancias enormemente peligrosas. Un nanogramo de dioxina puede ser fatal para una persona, pues se emitieron en el conjunto de 10 instalaciones 146 gramos de dioxina. Pero nos encontramos con sustancias tan curiosas como el hexaclorociclohexano, que se emitieron 151 gramos en las 10 instalaciones. Este es el famoso lindano, o sea, el hexaclorociclohexano es un insecticida que se utilizó, ahora mismo está prohibido, un insecticida cancerígeno, y que todavía hay residuos por ahí en muchísimos sitios descontrolados, inclusive contaminando el agua, pues se emitieron estos gramos de lindano en las 10 instalaciones incineradoras de forma inadvertida, es decir, es una sustancia que se ha generado en el mismo proceso de incineración. Yo quería también advertir un tema, y es que las incineradoras no hay un plan de vigilancia ambiental correcto de las incineradoras que incluyan cuáles son los impactos de la incineración en los suelos y en la salud humana. Es decir, tenemos el estudio del Carlos III, un estudio pionero en el Estado español, se han hecho ese tipo de estudios en otros sitios con los mismos resultados, pero solamente cuando hay una denuncia vecinal, en el caso, por ejemplo, de la incineradora de Sant Adrià del Besòs en Barcelona, o cuando hay un movimiento social que ponga en cuestión la incineración, empiezan a hacer análisis, por ejemplo, de suelos. O sea, muy pocas incineradoras tienen un plan de vigilancia ambiental que mida, por ejemplo, metales pesados, dioxinas, furanos en suelos alrededor de la incineradora o en cultivos. Es decir, yo solamente conozco la incineradora de Sabalgarbi en Bilbao, en donde se hacen un programa de vigilancia ambiental de los suelos, de los cultivos, pero muy pocas, o puedo decir ninguna, por ejemplo, mide los niveles de contaminantes en la población que vive alrededor de la incineradora. Es decir, y sabemos que esas personas que viven alrededor de la incineradora son precisamente las personas que más van a estar expuestas a las emisiones de la incineradora, por ejemplo, metales pesados, sustancias tóxicas peligrosas, y no se hacen, por ejemplo, análisis de sangre. O sea, no hay un seguimiento, digamos, de la existencia de esas sustancias tóxicas emitidas por la incineradora que a algún sitio han de ir. O sea, lo que es bastante tonto es pensar que se están emitiendo esas sustancias y que esas sustancias desaparecen. Por ejemplo, ya sí, me parece que no voy a tener mucho más tiempo. Por ejemplo, en el caso de los metales pesados, en el caso del registro PRTR aparecen
emisiones, por ejemplo, de metales que son cancerígenos, algunos de ellos, y peligrosos, como cromo, por ejemplo. Se emitieron 410 kilos en las 10 incineradoras. De níquel se emitieron 544 kilogramos. De plomo, 136 kilogramos. De talio, un metal pesado cancerígeno, se emitieron 46 kilogramos en las 10 incineradoras. Entonces, ¿dónde van esas sustancias que se miden en chimenea con unos controles muy laxos, porque se hacen unas mediciones puntuales una vez al trimestre, pero bueno, se hace después una especie de balance global de lo que se emite en el año y se envía a la comunidad autónoma y luego aparece en el registro PRTR, ¿no? Es decir, estas sustancias, ¿dónde acaban? Eso es lo que no sabemos. Y realmente, ¿qué sustancias son las que se emiten en la incineradora? Tampoco lo sabemos con detalle. Y ya para acabar, únicamente decir que los filtros que tienen las incineradoras, que son, por ejemplo, filtros de mangas, filtros textiles, no retienen las partículas muy pequeñas. Es decir, las partículas más pequeñas, por ejemplo, de una micra, no se retienen por los filtros de mangas. Por lo tanto, hay una contaminación alrededor en las emisiones de las incineradoras de partículas muy pequeñas que no son recogidas por los sistemas de filtración de la incineradora y que pasan directamente a la atmósfera y como además son partículas muy pequeñas, son las máximas candidatas a que ingresen en los sistemas circulatorios sanguíneos de las personas que respiran esas emisiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo haría un llamamiento a que, es decir, reivindicar que hubiera un plan de vigilancia ambiental, no solamente de las emisiones de la incineradora, sino de cuáles son los impactos reales de la incineración en los suelos, en los cultivos y en la salud de las personas. Pues muchas gracias, Carlos, por participar y por ajustarte perfectamente a tus 10 minutos exactos. Ahora nos va a comentar su visión Pedro Navarrete, que fue, como he dicho antes, comisionado para la Cañada Real del Ayuntamiento de Madrid. ¿Se me oye? No. Ahora, ¿no? Bueno, después de la exposición de Carlos, le dan ganas a uno de echarse a llorar. O, bueno, los que vivimos sobre todo en la zona de influencia, tanto de la incineradora como de los otras instalaciones que hay, como la que tenemos aquí al lado, ¿no? de Mejora del Campo, de el vertedero de residuos tóxicos, pues es un poco lamentable. Pero bueno, primero quiero saludar a algunos de los que veo que estáis ahí, hay compañeros y amigos, algunos de ellos, como Sergio, bueno, J. Cañadas, que también veo que está por ahí, Federico de Velilla, que también le tenemos aquí cerca, y a la concejala del Ayuntamiento de Mejora del Campo de Participación Ciudadana e Igualdad, a Milagros Lobete. Me alegro mucho de que esté aquí escuchándonos. Bueno, como decía, yo he sido durante 4 años el comisionado del Ayuntamiento de Madrid en el gobierno de Manuela Carmena para la Cañada Real. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos, digo hicimos porque al final conseguí que la Comunidad de Madrid y el que era mi homólogo pues también participara en este proyecto, era el realojo de la población más vulnerable que había en ese momento en Cañada, y que sigue siendo vulnerable porque no se ha terminado ese realojo. Como sabéis, en 2019 tuvimos que salir bueno, a mí me cesaron el día 15 de junio, y los planes que había para realojar a toda la población, aunque continúan, creo que van un poco lentos, pero yo espero y confío en que se puedan llevar a cabo. Y estos planes se hacían, este plan concretamente de realojo, estaba basado en unas circunstancias muy concretas, que era la incineradora. Es decir, en Cañada Real hay unas 8.000 familias viviendo, perdón, 8.000 personas, unas 2.400 familias, y no todas las familias que vivían en Cañada van a poder mantener su vivienda
tal y como la conocían hasta ahora, ¿no? Y un grupo importante eran están en el sector 6. Y lo que planteamos fue hacer un realojo en un tramo que va desde la incineradora hasta Perales del Río, puesto que considerábamos que esa población era la más vulnerable en sufrir pues todo tipo, no solamente a nivel medioambiental por la incineradora, sino por las circunstancias que tenían estas personas también de habitabilidad, ¿no? Pues la mayoría de ellas vivían en Chabola, siguen viviendo en Chabola, pero considerábamos que el peligro de la incineradora estaba ahí. Lo de la incineradora ya se veía desde, bueno, hay informes, y vosotros los expertos seguramente tendréis conocimiento mucho mejor que yo, desde el 2009, 2010 ya hay gente que está trabajando en Cañada que está avisando de que hay situaciones en las que no se puede mantener a la población dentro de Cañada. Aquí habría que añadir los informes que, como decía Carlos, sobre todo de la Carlos III, donde habla de un radio de 5 o 6 kilómetros donde no debería haber nadie viviendo en torno a ese radio de la incineradora. Bueno, como digo, en el 2010 ya la Fundación Secretariado Gitano avisaba de que había una situación de vulnerabilidad y también de salud para la población que vivía en el entorno de la incineradora. En el 2013 también hay algunas experiencias, sobre todo de, bueno, pues de Luis Cortés, que era profesor, que por cierto fue Luis Cortés, hizo el primer estudio de Cañada Real en 2010-11 y ya avisaba también de que una zona muy concreta de Cañada, sobre todo la que estaba cerca de la incineradora, no era susceptible de que hubiese allí gente viviendo. Habría que hacer algún tipo, habría que tomar alguna medida para paliar esa situación. Bueno, llegamos al informe de la Carlos III, donde ya lo deja meridianamente claro cuál es la situación de las familias, de las personas que viven en torno a la incineradora. Y pues parece ser que somos afectados, pues todos los que vivimos en ese radio que comentaba anteriormente, ¿no? Y que deja igualmente claro que somos una población más vulnerable a la hora de padecer alguna enfermedad, sobre todo cancerígena, ¿no? Aquí quiero hacer una puntualización con lo que decía Carlos, sobre todo por el tema de Cañada. O sea, los suelos, evidentemente, me imagino que estarán contaminados, pero en Cañada además se añade una contaminación mayor del suelo porque una de las cuestiones que yo intenté medir, bueno, que se midió de hecho, en el estudio que hice cuando se hizo el censo de Cañada Real, también contamos los pozos negros, no las fosas sépticas, sino los pozos negros que había en Cañada. Y llegamos a contabilizar cerca de 1.300, 1.400 pozos, que una vez que se llenaban, se tapaban y se volvían a hacer otro. Es decir, la contaminación del suelo en la zona de Cañada debe ser, bueno, digno de estudio. Yo creo que no está todo perdido porque, evidentemente, hay una cuestión, como comentaba antes, ¿no? Y es que yo, bueno, era el comisionado del Ayuntamiento de Madrid, pero tenía un homólogo que era el comisionado de la Comunidad de Madrid. Y ahí llegamos a acuerdos en hacer este primer proyecto de realojo, que está en marcha en la actualidad. Y una de las cuestiones que se planteaba y que discutíamos el comisionado de la comunidad y yo, y posteriormente discutíamos él por su lado con, en aquel momento, Cristina Cifuentes y Garrido, que eran los que estaban, bueno, Garrido era el consejero de presidencia, y yo por mi parte con Nacho Burgui y con Manuela Carmena, era la necesidad de que esa población había que rebajarla porque la incineradora era un problema serio. Bueno, por parte del ayuntamiento lo tenían claro y yo, vamos, creo que lo decían en serio que en 2025, si se seguía gobernando, la incineradora había que cerrarla, ¿no? Hay que no sé qué pensará al respecto, porque sé que talla sus discusiones con nuestro amigo Nacho Burgui, ¿no? Pero bueno, esa era una propuesta que había. La propuesta era la incineradora se cierra y los políticos veían claro que la incineradora era un riesgo para la salud de la población que estaba ahí y por eso nos gastamos 15 millones de euros en hacer realojos para la población que vivía en el entorno de la incineradora.
¿Por qué digo que no está todo perdido? Porque con quien yo negociaba eso es ahora el coordinador de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y por lo tanto, a la Fran ya se lo digo abiertamente, y a los políticos, a Jota, que como miembro y vinculado a la Comunidad de Madrid, hay que hacer presión por ese lado. Es decir, José Antonio Martínez Páramo, homólogo mío en la Comunidad de Madrid en ese tiempo, tenía claro, como lo teníamos nosotros, que la incineradora era un riesgo para la salud. Y ahora no pueden llamarse andanas y decir que, porque están en el gobierno municipal, que no va a ser tal riesgo. Es decir, tanto Borja Caravante, aunque creo que, bueno, no sé si Martínez Páramo lo intentará convencer, pero vamos, tanto Borja Caravante como Martínez Páramo deben tener claro de que la incineradora hay un compromiso de cierre en 2025 y deberían cumplirlo por una cuestión estrictamente de salud, independientemente de lo que estáis planteando los técnicos que conocéis esto, de que, bueno, se pueden mejorar todos los procesos de reciclado y vamos a tener todos que empujar en esa línea, evidentemente, en nuestros municipios, en nuestros barrios. Pero yo pediría que a los políticos hay que presionarles en este aspecto. Es decir, el responsable ahora mismo de la incineradora se llama Martínez Páramo. Por encima de él, Borja Caravante. Martínez Páramo no puede en este momento decir que la incineradora no es un peligro o que la incineradora no se tenga que seguir manteniendo. Porque cuando firmamos este convenio de realojo, la premisa básica era un problema de salud por culpa de la incineradora. Pero es que es más, anteriormente a este convenio se firmó un pacto regional, que algunos conoceréis, el Pacto Regional por Cañada Real, que nos llevó unos cuantos meses elaborarlo y en el que estábamos trabajando, tanto Martínez Páramo como yo, para sacar ese pacto regional adelante, que después, bueno, pues ha sido muy... se ha hablado mucho de él porque era un pacto en el que todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en que las medidas que en ese pacto se recogen se pusieran en marcha. Entre ellas, en el pacto regional se hablaba ya de la necesidad de realojar no solamente a la población que está en torno a la incineradora, sino a toda la población del sector 6 de Cañada Real, que va desde la carretera de Valencia hasta Perales del Río. Ese pacto, como digo, fue firmado en su momento por Garrido, por Manuela Carmena y todas las fuerzas de los ayuntamientos de Rivas, de Coslada, de Rivas y de Coslada, en Madrid y la Comunidad de Madrid, incluso la delegación de gobierno. Con esto quiero decir, yo creo que hay que presionar, hablar evidentemente, siempre que estén dispuestos a, que yo creo que lo están, porque estáis en una mesa de trabajo, ¿verdad, Quique? Ahora mismo sobre el tema este. Y a Páramo hay que dejárselo claro. Si tú apoyabas y si tú veías que el cierre de la incineradora en un momento determinado era el que tenía que ser, ahora tiene que seguir siendo el mismo. Porque siguen viviendo personas en esa zona, siguen viviendo personas a 5 kilómetros de la incineradora y hay que hacer todo lo posible porque la incineradora en 2025, como estaba previsto, se pudiese cerrar. Bueno, pues esto yo creo que es todo, porque creo que podría haber un debate interesante si queréis. Yo por mi parte he terminado, queda todavía una participante, ¿no? Así que nada más que decir al respecto. Pues muchas gracias, Pedro, también por ajustarte y por esta explicación que nos has contado, que la verdad es que es bastante escalofriante. Y ahora es el turno de Rosa María Pérez, de la Asociación Vecinal del PAU del Ensanche de Vallecas. Cuando quieras, Rosa María. Gracias, Bea. Bueno, pues, no sé, esto de hablar la última, al final es como que a uno le quedan pocas cosas, ¿no?, que decir. Decía Pedro que en Cañada pues hay un montón de familias viviendo muy, muy cerca, ¿no?, del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, ¿no?, con ese nombre tan rimbombante y tan tecnológico, ¿no? Bueno, pues en el Ensanche de Vallecas estamos entre 2,5 kilómetros, 3 de este parque, ¿no? Y bueno, pues causa muchos problemas, ¿no? No solo la incineradora, que desde luego es el más grave de todos,
Pero bueno, también nos ocasiona a los que vivimos por aquí cerca otros problemas, como son los olores que vienen de otras plantas que hay en el propio parque tecnológico, ¿no? O sea, es horroroso el estar durmiendo una noche de verano apaciblemente y de repente te despierta un fétido olor que tienes que salir corriendo de la cama a cerrar todas las ventanas de casa, ¿no? De verdad que los que no lo han sufrido no se pueden imaginar lo que significa el no poder programar una actividad para hacer al aire libre, porque en cuanto te descuidas, pues te pillan ahí esos olores fétidos, no puedes ventilar la casa en verano, bueno, pues un montón de inconvenientes, ¿no? Nosotros en 2015 conseguimos llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para implementar una serie de medidas para mejorar el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez en relación con el tema de la emisión de malos olores, ¿no? Estamos en el año 2020 y todavía no se han terminado de implementar todas esas medidas que eran muchas, ¿no? Pero bueno, ahí todavía seguimos apretando para que se lleven a cabo y poder disfrutar de ese aire, ¿no? Y en relación con la incineradora, pues qué decir, ¿no? Ya con todo lo que aquí se ha dicho, empezar diciendo que en el año 2018 se hizo un estudio epidemiológico por el Instituto Carlos III y bueno, salió, como decía antes Quique, que en el ensanche de Vallecas se triplicaba la cantidad de dioxinas y furanos en comparación con la calle Montesa en el barrio de Salamanca, ¿no? Que nosotros pues siempre decimos, no es que sea broma, no es que digamos el barrio de Salamanca, que siempre se compara con el barrio de Salamanca, ¿no? Pero en esta ocasión fue verdad, nos compararon con el barrio de Salamanca y triplicábamos en esas sustancias, ¿no? Las dioxinas y furanos, como ya ha explicado Carlos arriba muy bien, ¿no? Son sustancias bioacumulativas, lo cual quiere decir que nosotros que vivimos en el ensanche y que los primeros vecinos llegaron en 2007, pues llevamos 13 años acumulando poquito a poco todas esas sustancias en nuestro organismo. Y qué decir de nuestros hijos, un barrio en el que nacen 1000 niños al año y que están aquí pues todo el día, porque nosotros, bueno, ahora con el teletrabajo estamos más tiempo en el barrio, ¿no? Pero las personas adultas pues salen a trabajar a otros barrios, a otros distritos, pero los niños están todo el día en el colegio. Existe un colegio público que está a 3 kilómetros y medio de la incineradora y bueno, pues los niños están expuestos las 24 horas ya desde que están en la tripa de su madre, ¿no? Ya desde que están gestando, están incorporando esas partículas, ¿no? El estudio epidemiológico que se hizo en 2015 estudiaba no solo el radio de los 5 kilómetros, ¿no? Sino que también estudiaba el radio de 10 kilómetros. Incluso ahí se veían ciertos resultados, ¿no? O sea que es que llega muy lejos y no solo a este nuevo desarrollo, sino que pues la gente que vive en nuestro distrito, en Villa de Vallecas, pero que vive en el casco histórico o que vive en Santa Eugenia o que vive en Rivas, pues son gente que llevan expuestas, pues claro, pues toda la vida. O sea, la gente lleva expuesta muchísimo tiempo y no hay un seguimiento, ¿no? de esas situaciones que bajo nuestro punto de vista debería realizarse un seguimiento continuo, ¿no? Como también decía Carlos. Tendría que haber unos estudios epidemiológicos continuos y es que se puede hacer. O sea, es que no es nada complicado, no es nada... Bueno, pues lleva tiempo y medios. Lo único que tiene que suceder es que el tratamiento de los residuos se ponga en la primera línea de los intereses de los gobiernos, ¿no? Ahora mismo los residuos es la basura y está en lo más bajo de las agendas políticas, ¿no? Es verdad que últimamente se está consiguiendo que poquito a poquito, ¿no? Después de estar peleando todos estos años, de sacar a un montón de gente a la calle, de apretar por diferentes sitios, pues se está consiguiendo que vaya escalando un poquito, ¿no? Pero hasta que no esté en primera línea, que es donde tiene que estar, porque al final
pues ya hemos visto que la economía circular es lo que tiene que primar, que este planeta ya no aguanta más residuos y que las personas que vivimos en él no aguantamos más contaminación generada por esos residuos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros llevamos tiempo peleando por el cierre de la incineradora y esperamos que realmente el ayuntamiento reaccione y incluya en su nueva estrategia de residuos el cierre de la incineradora en el año 2025, porque sabemos que es posible y porque ya llevamos mucho tiempo soportando esta situación y no podemos soportarla más porque tiene solución, ¿no? Sencillamente. Entonces, bueno, el estudio epidemiológico que se hizo, perdona que me he olvidado de decirlo antes, en 2017, no fue un estudio completo porque, bueno, la Comunidad de Madrid no facilitó los datos desagregados sobre morbilidad y entonces pues no se pudo realizar un estudio más completo. Porque claro, nosotros estamos aquí hablando de que la incineradora aumenta la posibilidad de padecer ciertos tipos de cánceres como linfoma no-Hodgkin, cáncer de pleura, también afecta a la gestación con niños grandes prematuros, pero también hay otras afecciones que no son tan graves, digamos, que también se sufren, o sea, también hay pues eczemas en la piel, hay afecciones respiratorias que, bueno, que no es un cáncer, pero que influyen en la calidad de vida que tenemos los vecinos que estamos viviendo cerca de esta instalación. Entonces, bueno, yo creo que voy de tiempo, Bea, bien, ¿no? Bueno, pues más o menos eso es lo que os cuento y nada, que muchas gracias y que a seguir peleando por el cierre de esa incineradora. Pues muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a todos, os habéis ajustado maravillosamente y tenemos dos principales preguntas, si queréis las enuncio yo, las dos, y que las conteste cualquiera de los participantes, tanto yo como Carlos Rosy, ¿vale? Quien quiera que las conteste. ¿Vale? Perico preguntaba, ¿tenemos datos actuales de los resultados del cubo marrón en la ciudad de Madrid? Y luego Jesús Pérez nos decía, ¿podríais explicar algo más de qué tipos de plantas serían las descentralizadas de 30.000 toneladas y dónde se podrían instalar más allá de las que habéis comentado en los polígonos industriales? Entonces contestad así el que mejor le parezca. Si quieres contesto yo a Perico, los datos del ayuntamiento no están publicados porque la memoria de 2019 que tenía que estar en los primeros 3 meses de este año, pues estamos ya en junio y todavía no se ha publicado. Ahí es donde deberíamos ver cómo se ha producido, digamos, la transición de aquel primer proyecto piloto de 17 barrios a los 20 distritos actuales en los que se está haciendo la recogida selectiva de la orgánica y, como decía antes, hoy anunciaban que ya en septiembre estará en funcionamiento en el último distrito, en el distrito centro, que es donde faltaba. Los datos que nos daban de manera, vamos a decir, medio oficiosa desde el ayuntamiento en cuanto a las recogidas no tenía tanto que ver con el volumen como con la cantidad de impropios, que en cierto modo era también lo que más nos importaba. Y tanto en el principio de la puesta en marcha de los pilotos como en la puesta en marcha de las recogidas en los barrios, en los distritos, se estaban generando unos impropios muy, muy altos, superiores al 60%. Luego nos decían que a medida que iba pasando el tiempo se acercaban más hacia el 25%. Sinceramente lo tendríamos que poner muy, 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 muy en cuarentena. Esperamos que ahora con la memoria del 19, que es donde deberíamos tener más datos reales de pesajes, triajes y tal, a ver ahí lo que sale. Pero ahora mismo no tenemos más datos que los de las conversaciones en comisiones y cosas así. Vale, gracias. Bueno, en cuanto a las plantas, es algo que tampoco hemos podido profundizar mucho en el grupo de trabajo. Las plantas, por un lado, para la gestión de
de los materiales pues, no serían muy diferentes a lo que tenemos ahora mismo, pero sí que un tamaño mucho más reducido, con sistemas muy parecidos a los de tratamiento que existen ahora, y también tendríamos las plantas de tratamiento de la materia orgánica, que serían pequeñas plantas de compostaje cerradas. Para que nos entendamos, una nave industrial perfectamente irreconocible respecto a otras naves que pueda haber en un polígono industrial, y dentro produciéndose el sistema de compostaje. En cuanto al lugar, pues realmente tampoco lo tenemos demasiado claro. Sí que tenemos claro que ni una planta más tiene que ir al entorno de Valdemingómez. Bastante el barrio de Vallecas y Rivas de hacia Madrid, Getafe y más o menos Coslada ya han venido padeciendo suficiente a lo largo de decenas de años para que encima les llevemos nuevas plantas. Pensamos que, claro, en cuanto vemos dónde están situados los polígonos industriales, pues vemos que los polígonos industriales, puramente industriales, están situados la mayor parte de ellos en el sur de Madrid. O sea, no solamente tendríamos que hablar de zonas industriales, sino de zonas comerciales, incluso parques tecnológicos, para hacer una distribución solidaria dentro del municipio de Madrid. Incluso hablábamos de por qué no en la zona en la que se quiere hacer la operación San Martín, porque allí no pueden ponerse plantas de tratamiento de residuos, ¿no? Porque siempre al norte le van a llegar las grandes inversiones basadas en activos de la economía que se consideran positivos, y creemos que tienen que ir también este tipo de plantas y de sistemas de tratamiento de residuos. De hecho, yo pienso que si se construyesen en estas zonas del norte, sería la mejor garantía para conseguir que luego las que se hagan en el sur, si hubiera que hacer en el sur, tuvieran las mismas condiciones que en el norte. Es decir, ninguno nos imaginamos que la Operación San Martín o en Valdebebas, donde ayer se anunciaba la liberación de muchos miles de metros cuadrados para destinar a empresas, ninguno se imagina que fueran a construir pues digamos, una planta como la que hay en Valdemingómez, sin sellar, sin confinar, sin atmósfera invertida, ni nada por el estilo, ¿no? No nos lo imaginamos. Bueno, pues si primero las hacen ahí, igual luego, si hay que hacer alguna en Villaverde, habrá que hacerla igual, y por lo tanto no será impactante. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa, hacer algún comentario? Carlos, Pedro, Rosy, sobre alguna respuesta a las preguntas o alguna cosa más. Sí, yo quería comentar el tema de la crisis sanitaria y la utilización que se ha hecho de las incineradoras para quemar los residuos sanitarios, ¿no? Que se ha producido pues, un colapso de las instalaciones de tratamiento de los residuos sanitarios y se han derivado parte de esos residuos sanitarios a las incineradoras, ¿no? Curiosamente, en el anteproyecto de ley que se está tramitando ahora de la Ley de Residuos hay una disposición adicional que dice que en situaciones de crisis sanitaria, es decir, preveyendo el futuro, que pueda haber otras crisis en el futuro, las autoridades ambientales autonómicas podrán modificar de oficio las autorizaciones ambientales integradas para permitir la incineración de los residuos sanitarios. Claro, esto nos obliga a pensar algo que ya hemos dicho desde ecologistas desde el principio, que la incineración de estos residuos en las incineradoras de residuos urbanos eran ilegales. O sea, esas incineraciones eran ilegales. ¿Por qué? Porque las autorizaciones ambientales integradas que tienen las incineradoras no permiten la incineración de residuos sanitarios en general. Yo no conozco ahora exactamente la autorización ambiental integrada de Valdemingómez, no la tengo en la cabeza, pero conozco otras y no se incluyen residuos sanitarios. Y esto se lo hemos dicho al director general
Al Ismael le dijimos en una reunión que tuvimos con él diciendo, vamos a ver, estás autorizando en las órdenes ministeriales que se han publicado en la época del estado de alarma, se ha recomendado que se derivaran a las incineradoras. No solamente recomendaban que los residuos sanitarios, o vamos a decir no sanitarios, los residuos que han podido estar en contacto con el virus, residuos humanos, se llevaran a la fracción resto y que esa fracción resto inclusive se llevara a vertedero directamente. O sea, eso es lo que ha aparecido en las órdenes ministeriales, en las 2 o 3 órdenes ministeriales publicadas. Que eso ha favorecido que aumentaran los residuos que se llevaban directamente a vertedero. En alguna comunidad autónoma, por ejemplo, en Asturias, se ha llevado el 100% a vertedero. Es decir, porque el triaje manual en las plantas de selección, en las plantas de tratamiento mecánico biológico, se ha prohibido. Y al prohibirse el triaje manual, como muchas plantas no son automáticas, son manuales, han dejado de hacer el triaje y por lo tanto ha ido directamente a vertedero. Pero no solamente eso, sino que se ha recomendado la incineración, tanto en incineradoras de residuos urbanos como en cementeras. Por suerte, no tenemos conocimiento de que ninguna cementera haya incineradores no sanitarios. ¿Por qué? Porque, bueno, primero es que es ilegal, o sea, las autorizaciones ambientales integradas de las cementeras no permiten la incineración de residuos sanitarios, o sea, otra vez han hecho un bypass y se han sacado de la manga unas recomendaciones y unas órdenes ministeriales absolutamente desorbitadas, ¿no? Y la prueba de ello es precisamente esa disposición adicional que incluyen en el anteproyecto de ley de residuos que demuestra en negativo, digamos, que han actuado ilegalmente, porque si quieren modificar la ley de residuos para que las autoridades ambientales puedan aprobar de oficio modificaciones instantáneas o rápidamente de las autorizaciones ambientales integradas para quemar residuos sanitarios en las incineradoras de residuos que no tenían esa autorización, por lo tanto han actuado de forma ilegal y eso ya lo hemos denunciado en su momento, cuando se aprobaron esas órdenes ministeriales que incluía todo el tema de recomendaciones sobre el tratamiento de residuos urbanos. Vale, Agustina ha puesto en el chat un comentario que dice que le gustaría hacer un comentario económico sobre... Entonces, Agustín, conéctate y cuéntalo, que va a ser más sencillo que yo ande leyendo el chat. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Hola, mira, yo trabajé en Urbaser, en la planta de biometanización de La Paloma. Entonces, yo sabía el día a día de la planta, pero los datos económicos no los sé. Pero allí el rum que había es que esto era un tema económico muy potente. Es evidente, a ninguno nos vamos a extrañar. Entonces, claro, era tan potente que eso es lo único importante. Más que pensar en residuos, en cantidad, eso era secundario. Era intentar conseguir obtener la máxima cantidad de energía, que el canon principal en las lomas era el kilovatio. Y en biometanización, metros cúbicos de gas. Entonces, me gustaría, no sé si sabéis, si sigue, he visto que ahora que el canon que se le paga a la planta de la incineradora es más alto que el normal. Pero yo creo que para la empresa que la gestiona no es así. Y claro, entonces, a ver, y el hecho de que fuera tan alto, pues es lo que yo creo que hace que la presión sea tan alta. Además de que luego ya que en los últimos contratos, por ejemplo, en biometanización, ya no eran trabajadores de Urbaser, eran trabajadores de UTE, con lo cual las condiciones laborales de todos los trabajadores eran muy malas. Entonces, pues, condiciones laborales y además condiciones de trabajo, no solo en contratos y sueldos, sino en EPIs, en inestabilidad, cambio de turnos. O sea que por la parte de vecinal estoy a favor, pero yo quería añadir un poco la parte laboral y la parte económica, que era escandaloso. Yo dejé de trabajar allí, no sé si seguirá estando así, pero sospecho que si hay tanta reticencia es por algo. Bueno, y lo que decía, que me gustaría colaborar con lo que pueda, porque son cosas que la mayoría de las cosas, de los conceptos, pues sí estoy acostumbrado. Vale, muchas gracias.
Gracias. Sí, vamos a ver, en el periodo anterior del gobierno municipal se hicieron algunos pequeños cambios en algunos de los contratos, con algunos modificados, etcétera. Pero sí, en general, casi todas las plantas, o por no decir todas las plantas que hay en Valdemín Gómez, el beneficio lo sacan por el volumen que trabajan y luego también por algunas de residuos que recogen y tratan y por algunas de las cosas que generan. Para que os hagáis una idea, toda la electricidad que genera la planta de la incineradora, el dinero se lo queda íntegramente la empresa que comercializa, vamos, que gestiona la incineradora. Es decir, no hay ningún beneficio para la ciudad, por decirlo así directamente. Y para que os hagáis una idea, si el precio tonelada en el resto de plantas está en torno a los 30, 35 euros, en la incineradora está en torno a los 65. Es decir, que prácticamente se dobla el coste que tiene para la ciudad en la gestión del residuo en las lomas que en cualquier otra de las plantas, más allá de que sepamos, y como hemos dicho a lo largo de la charla, en el resto de plantas también que hay en Valdemín Gómez, la gestión es ineficiente, etcétera, etcétera. Con el tema del gas pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que ahí sí que hay cierto retorno a la ciudad. Poco, pero cierto retorno. Pero vamos, en el caso de la incineradora es escandaloso. Sí, comentaba Jesús que explicáramos cómo están las negociaciones con el ayuntamiento ahora mismo. Tuvimos durante el confinamiento una reunión con el delegado de Medio Ambiente, con Caravante, con Martínez Páramo, con el gestor del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. Nos explicaron que, bueno, pues, que les pilló el toro con la crisis del coronavirus y que el contrato que tenía que haber terminado ahora en el mes de junio, pues han tenido que hacer una especie de ampliación de contrato de unos 5 o 6 meses, que ahora mismo están preparando un nuevo contrato de 5 años. Han quedado con nosotros que en 3 o 4 semanas que ya han pasado y vamos a tener una reunión con ellos para ver las condiciones del nuevo contrato y estamos esperando. Realmente cuando hemos hablado con el ayuntamiento no se atreven a decirnos categóricamente que no van a cerrar Valdemín Gómez en 2025, pero tampoco nos dicen lo contrario. Entonces no nos podemos fiar de ellos. Nosotros creemos que hay que seguir empujando, que hay que seguir presionando y en esas estamos. Realmente depende, Pedro decía antes que él no lo daba todo por perdido, nosotros tampoco lo damos todo por perdido, pero creemos que es una lucha que hay que ganarla. Realmente la corporación anterior nos dio esa esperanza de que se cerrara en 2025, creemos que, o por lo menos desde nuestro punto de vista, creemos que se jugaron o que nos dejáramos que jugáramos la carta a que ganaran de nuevo las elecciones, no ocurrió y ahora pues estamos en esta situación. Yo soy optimista, creo que todos los miembros de la mesa por el cierre de la incineradora somos optimistas, pero que va a ser una cosa que no la vamos a tener que trabajar en la calle y en los despachos. Bien, pues si nadie más quiere añadir nada y como ya ha pasado 1 hora y media, que es lo que os prometimos que os íbamos a tener presos aquí en esta sesión, vamos a dar por concluida la yo quisiera únicamente perdona, añadir, Carlos. Sí, yo quisiera añadir un tema que es que no se comenta muchas veces y es que la electricidad que se genera en Valdemín Gómez y en todas las incineradoras se vende como una electricidad verde porque el origen, tal como aparece en la normativa, se considera que es renovable, ¿no? Porque la incineración de residuos se considera que es una energía renovable, falsamente renovable, porque
como hemos comentado antes, solamente una parte de la fracción que se quema en las incineradoras tiene un origen biogénico, por lo tanto es del orden de un 30 o 40%, el resto pues son plásticos, son textiles, son otras sustancias que el carbono no es origen biogénico, o sea, no tiene un origen natural, sino que vienen de combustibles fósiles. Entonces, se vende esa energía como energía limpia. Entonces, en Barcelona, no sé si sabéis que el Ayuntamiento de Barcelona montó una empresa pública para comercializar esa energía y como energía verde. Es decir, que consideraba que, bueno, hizo un llamamiento para que la gente se apuntara, cambiara de comercializadora y se apuntara a esta comercializadora, ¿no? Hubo una campaña bastante fuerte del movimiento ciudadano y ecologista denunciando que esa energía no era una energía limpia, era una energía sucia y que cesara esa campaña y de hecho tuvo éxito, ¿no? Bueno, con los datos que tenemos del año 2019, la comercialización de esa, bueno, eso se vendió al mercado, esa energía se vende al mercado y lo está comercializando, o bueno, lo comercializó una temporada, no sé si actualmente, porque eso hay que mirar en los registros públicos del operador del mercado de la energía eléctrica, el OMEL, y lo publica con bastante retraso los datos de comercialización. Entonces, en Barcelona estuvo un tiempo comercializando la energía eléctrica generada en la incineradora, una comercializadora que es Solaluz, que supongo que lo conocéis porque, en fin, hace anuncios por ahí en la prensa y en las televisiones y tal, y lo vende como una energía verde, ¿no? Es decir, que sería interesante que se estudiara, en el caso de Valdemín Gómez, quién es el que está comercializando esa energía y si es una comercializadora que lo vende, que tenga la caradura de venderla como energía verde, porque es una cuestión que habría que denunciar, porque esa energía no es una energía verde, es una energía sucia, es una energía que procede de un proceso contaminante y aunque legalmente, digamos, tenga el estatus de energía renovable, no lo es, ya digo, porque es que su fundamento no es, los combustibles no son renovables. Entonces, lo sugiero que se pudiera hacer ese análisis. Yo me ofrezco, si queréis, a intentar conseguir esos datos del operador, del OMEL, del operador del mercado, y saber exactamente cada día qué energía eléctrica se genera, que se pone en el mercado eléctrico, la incineradora de Valdemín Gómez, y quién tiene los contratos de compra de esa electricidad, porque si es una comercializadora que lo vende como energía verde, pues habría que denunciarlo. Únicamente esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Parece una buenísima idea ir viendo esas cosas. Entonces, si os parece bien, vamos a dar por concluida esta sesión. Creo que ha quedado suficientemente claro y suficientemente demostrado desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista vecinal, desde el punto de vista técnico, desde todos los puntos de vista, excepto tal vez el económico, y no lo sabemos, creemos que no, que tampoco, que no tiene sentido tener una estructura como una incineradora en Madrid que está contaminando, que está produciendo enfermedades y aunque no podamos demostrar, lo sabemos, ¿no? Y por lo tanto creo que tenemos que seguir trabajando, como han dicho los compañeros, en que se cierre de una vez la incineradora, se cierre en 2025, que no nos la cuelen, que no sea en 2030 y para eso vamos a seguir trabajando desde la mesa de trabajo para el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y nada, que cuando queráis nos volvemos a juntar.